En este módulo vamos a transitar las características del ecosistema de medios en la actualidad. Vamos a ver cómo los medios digitales han ido transformando el espacio, el entorno, los ambientes que construyen los medios y cómo los medios analógicos, los viejos medios, la televisión, el cine, la radio, la prensa, los medios gráficos, han ido adaptándose a este nuevo escenario para sobrevivir, para seguir subsistiendo a pesar de la aparición de estas nuevas plataformas, estas nuevas tecnologías que transforman no solamente a los medios, sino todo el ecosistema tecnosocial, a nosotros, a las personas, a los humanos que nos movemos entre esos medios. Los medios también en este sentido constituyen especies. Cada vez que aparece una nueva especie mediática hay una mutación, hay una transformación en ese ecosistema. Y nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que estar muy atentos a cuáles son esos cambios, cuáles son esas transformaciones, para adaptar por un lado nuestros contenidos a lo que efectivamente está ocurriendo y a las posibilidades técnicas de la época, pero fundamentalmente también para encontrar allí algunas oportunidades para nuestros propios proyectos, algunas oportunidades innovadoras, algunas oportunidades creativas. Los medios digitales, por supuesto, son diferentes a los medios analógicos y tienen características propias. Así que en este módulo nos vamos a ocupar específicamente de reconocer esas características, qué los hace diferentes de los medios tradicionales y cómo podemos aprovechar esas particularidades o esas diferencias para nuestras propias producciones. Vamos a recorrer algunas dimensiones que tienen que ver con el ecosistema en la actualidad, con qué es lo que estamos viendo en este momento del desarrollo de los medios, que no será igual a lo que veíamos 10 años atrás y seguramente será diferente a lo que vamos a ver en los próximos años. Pero si nos posicionamos hoy en el año 2020 con los medios que tenemos al alcance de la mano, tenemos que decir que hay varias dimensiones que podemos aprovechar para nuestros proyectos. Y entre esas dimensiones podemos reconocer tres que son las principales o las características específicas de los medios digitales, a las que denominamos la tríada básica de la comunicación, particularmente de la comunicación digital interactiva. Cuando hablamos de la tríada básica nos referimos fundamentalmente a tres dimensiones. Primero, la hipertextualidad, segundo, la multimedialidad y en tercer lugar, la interactividad. Cuando decimos hipertextualidad, estamos considerando los hipertextos o la construcción de textos que ya no son textos planos, de la misma manera que se escriben textos para medios impresos, para medios gráficos, sino que estamos componiendo una red de nodos de información que están interconectados, ¿sí? Que se conectan a través de enlaces, a través de hipervínculos. Y donde cada vez que construimos un hipertexto, lo que estamos haciendo es ofreciendo a los lectores la posibilidad de hacer múltiples recorridos de lectura, recorridos que son bastante libres. Nosotros vamos a proponer recorridos posibles, pero los usuarios, los lectores en la web, en los medios digitales, tienen la posibilidad de elegir hacia dónde ir, cómo recorrer y cómo navegar esos textos. Cuando consideramos la hipertextualidad como una dimensión importante de la producción de los medios digitales, intentamos aprovechar esa condición para generar mayor profundidad en la lectura, para poder contextualizar nuestras producciones y para permitirles a aquellos usuarios que están más interesados en la temática pasar más tiempo explorando esos contenidos y conocer más sobre las producciones. Entonces, una condición fundamental de la comunicación digital interactiva es empezar a desarrollar textos en formatos hipertextuales, no escritos de la misma manera que se escriben para los medios impresos, para los medios en soporte papel. En segundo lugar, vamos a pensar en la multimedialidad. En este caso, hablamos de la posibilidad de trabajar con múltiples lenguajes sobre un mismo soporte. En la web, en los medios digitales, no solamente tenemos textos, o mejor dicho, hipertextos, sino que también podemos incorporar otro tipo de lenguajes audiovisuales, visuales, podemos incorporar sonidos, podemos incorporar animaciones, infografías, alguna aplicación de juegos, algún mapa. Todo aquel contenido que haya pasado por un proceso de digitalización, es decir, que pueda compartir los mismos códigos, puede funcionar dentro del mismo espacio, dentro del mismo soporte. Y acá tenemos una oportunidad muy grande de empezar a trabajar nuestros proyectos desde la multimedialidad, es decir, combinando esa multiplicidad de lenguajes. Y una parte importante de nuestro desafío profesional será entender qué es lo que cada medio sabe hacer mejor y cómo vamos a aprovechar las oportunidades o las potencialidades de cada uno de esos lenguajes. Estamos pensando en producciones que integran esos múltiples medios, por lo tanto tienen coherencia, tienen cohesión. No se trata de incorporar multimedialidad porque sí o simplemente de yuxtaponer contenidos dentro de ese espacio,
sino de pensar una narrativa articulada que los contenga y que los integre. Nosotros como usuarios o como consumidores de los contenidos y de la información no siempre consumimos la totalidad del proyecto, la totalidad de los contenidos, sino que muchas veces nos llevamos a algún módulo, a algún fragmento de ese proyecto y lo ponemos a circular en nuestras redes, en nuestras comunidades, a través de nuestros grupos de WhatsApp, en los diferentes espacios de intercambio donde estamos participando. En ese sentido, hay que pensar el proyecto multimedial considerando la globalidad, pero también considerando cómo cada uno de esos lenguajes dice en sí mismo, es significativo en sí mismo y tiene su propia coherencia y su propia cohesión. Piensen que muchas veces no consumimos el contenido completo, sino que simplemente de un proyecto multimedia vemos un video, reproducimos un video, nos llevamos esa pieza y lo ponemos a circular en otro lugar. Y en esos nuevos contextos de significación y de circulación, esos contenidos más micro tienen que tener sentido. Por lo tanto, pensamos en la globalidad, pero también pensamos en cómo cada uno de esos elementos significa y comunica en sí mismo. Y finalmente la interactividad, que es quizás el elemento más diferencial de los medios digitales, más característico, más propio de los medios digitales, que tiene que ver con darle la posibilidad al usuario de interactuar, de accionar respecto de la interfaz, del dispositivo con el que está trabajando, y podemos pensar en múltiples formas de interactividad. El abanico de la interactividad es muy grande, va desde situaciones de interactividad más simples, podríamos decir más pasivas respecto de lo que el usuario hace, que tienen que ver con una interactividad selectiva, con que el usuario pueda hacer clic en un enlace, que pueda hacer clic en un menú, que pueda hacer clic en una botonera y pueda decidir hacia dónde ir, qué leer, qué recorrer, qué video, qué contenido reproducir. Pero también podemos pensar en otras formas de interactividad que lo que hacen es poner al usuario en un rol mucho más activo y comprometido con el desarrollo de la historia, con el desarrollo de los contenidos. Y ahí empezamos a hablar de formas de interactividad participativas que tienen que ver con las instancias en las que los usuarios dejan huella específicamente sobre el contenido, ponen un me gusta, valoran la información, agregan algún comentario, dejan una huella pública de que estuvieron ahí, de que consumieron y de que tuvieron una relación con ese contenido, a formas de interactividad efectivamente comunicativas, que es donde convocamos a los usuarios a hacer cosas con esa producción. Ahí empezamos a hablar de la colaboración, de la co-creación, como formas de producción compartida, de producción conjunta, y donde los usuarios efectivamente pueden transformar el contenido. Muchas veces nos encontramos con proyectos donde si no hay usuario, no tenemos historia, no tenemos contenido para narrar y los necesitamos ahí para activar esos procesos. Retomando entonces la cuestión de las dimensiones, consideramos en la tríada básica la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad como tres condiciones esenciales y fundamentales de la comunicación digital interactiva y de los medios digitales que vamos a intentar aprovechar en nuestras propias producciones para generar contenidos mejor adaptados y que puedan funcionar mejor en las diferentes plataformas digitales en las cuales nos estamos conectando y estamos consumiendo contenidos. En cuanto al material, a los recursos que se van a encontrar en el módulo, este módulo está pensado de manera hipertextual y de manera multimedial. Así que tienen un texto articulador para recorrer, donde van a encontrar enlaces en los que pueden ampliar los contenidos, ampliar los conceptos que trabajamos. Van a encontrar videos que también invitan a otros referentes, a otros investigadores, a otros autores a desarrollar temas o contenidos específicos. Van a encontrar un podcast que los invitamos a escuchar para conocer más sobre nuestra vida en las pantallas y tienen la posibilidad entonces de recorrer libremente el contenido y profundizar aquellos temas que más les interesen o que más necesiten para su desarrollo personal y profesional a partir de múltiples lenguajes, múltiples formatos que van a encontrar en el espacio del módulo, en el texto, en la biblioteca y en otros entornos dentro de la propuesta.